Ahora, déjeme ahora cambiar un poquito el, el, el punto aquí, porque me parece clave entender. Vamos por favor a Job 38, versículo 1. Job 38. Vamos a meternos un poco ahí con Job. Y es un diálogo interesante. Déjeme volver a expresar. Nosotros no venimos a este mundo a dar respuestas. Venimos a hacer preguntas. Y hay que saber hacer las preguntas a la persona adecuada. Hay que identificar a las personas a las cuales vamos a hacer la pregunta. El mundo no necesita una respuesta. Las respuestas ya están. El hombre y la mujer tienen que venir a hacer preguntas. Dice, entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? A mí siempre me ha gustado que cuando Dios pregunta, Dios sí tiene no es el ser humano. Dios sí sabe hacer preguntas muy particulares y no le está preguntando en un momento a Job para que él sepa. Me refiero para que Dios sepa. Le está preguntando a Job para que Job se ubique. ¿Sí? Dice, ahora, déjame preguntarte, y me gusta este tipo de... Cíñete como varón tú, no, vamos a hablar seriamente. O sea, no me andes aquí con que todavía, pues que mi mamá y que mi papá y que yo pienso, no. Vamos a hablar cara a cara. Vamos a hablar cara a cara. Yo te preguntaré y tú me vas a responder. ¿Usted cree que Dios necesita saber esta pregunta? ¿Usted cree que Dios necesita tener una respuesta a esta pregunta? No, la respuesta a esta pregunta ubica a Job en su condición. Y Job tiene una vida en base a sus respuestas. Escúcheme bien. Job tiene una vida en base a sus respuestas. Job hizo su vida en base a lo que él pensó y las respuestas que hizo a las preguntas normales de la vida. Se casó, tuvo bienes, tuvo muchas cosas interesantes en su vida hasta que le llegó una problemática por ahí, donde vinieron cosas que él desconocía. Nunca entendió lo que estaba pasando en el cielo. Nunca entendió que había por ahí un enemigo actuando. Nunca entendió muchas cosas. Nunca entendió muchísimas cosas. Sin embargo, tenía muchas respuestas. Y su vida estaba basada en función a las respuestas que él tenía. Nosotros tenemos nuestra vida en función a las respuestas que hicimos o que nos preguntamos. Y ahí definimos nuestra vida. Pero ahora llega alguien que sí nos hace reflexionar. Alguien que sí sabe, alguien que déjame decirte, sí tiene respuestas en todo y para todo. Y es el único capacitado para dar las respuestas correctas. Porque conoce perfectamente el entorno de la vida. Y viene una pregunta que es clave. ¿Dónde estabas tú? Escúchame. Esta es una pregunta determinante a Job. Usted y yo muchas veces nos hemos identificado con Job. Porque, ¿cómo nos ha ido mal?
No salimos de una cuando no nos metemos en otra. O sea, yo les he dicho en muchas ocasiones, olvídese, ninguno de nosotros nos parecemos a Job. Jamás va a suceder algo como lo que le pasó a Job. Fue algo muy particular para una enseñanza especial. Y sería triste que nos comparáramos con Job en una forma negativa. Si te comparas con Job, deberíamos de compararnos con Job como que era el hombre más perfecto de toda la tierra según las circunstancias humanas de ese tiempo. Era un siervo. No hay uno como él en toda la tierra. Como nosotros hay un montón. Yo también tengo un montón de problemas como usted. Yo también no tengo respuestas como usted. O sea, yo no soy único. Job sí era único. Y no según sus palabras. Dios sabía que él era único. Era el mejor sobre toda la tierra. Por eso, al mejor, no como aquí decimos, en algunas ocasiones en nuestro léxico o en nuestra manera popular de decir las cosas, al perro más flaco le caen las pulgas. Job no era el perro más flaco. Job era el mejor siervo de toda la tierra en ese momento en el plano humano. Por eso sobre él vino la prueba. Porque las pruebas son para pasarse. ¿Ok? Ahora, en este sentido, viene una pregunta fuerte. Ahora un Job que tenía su vida basada en sus respuestas. Él hizo su vida, desarrolló su vida conforme a lo que creyó, conforme a lo que pensó, conforme a lo que él vamos, llegó a la convicción de que era lo correcto. Él construyó su vida en función a sus respuestas. Y pensaba que ya todo estaba bien. Creo que es algo que es válido, porque cada uno de nosotros decimos también en una forma coloquial, cada cabeza es un mundo. Aquí tengo la respuesta, yo ya sé todo. Estas son las respuestas para hacer la vida, estas son las respuestas para hacer las cosas, estas son las respuestas para desarrollar negocios, estas son las respuestas, estas son las respuestas, estas son las respuestas. Y yo estandarizo un estilo de vida. Y de repente me doy cuenta que hay nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas son las que me van a dar nuevas opciones de vida. Esas nuevas preguntas son las que me van a dar una oportunidad de una vida diferente. Y entonces viene una pregunta de alguien que sí sabe y se la dice a Job. No porque él quiere saber, sino porque Job necesita entender. Y te hago una pregunta a ti. Yo me la hago a mí, me la hago a mí. ¿Dónde estabas tú, Héctor, cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú, Héctor, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si te dices inteligente. Híjole, qué problemática. Para empezar, yo hoy no me considero nada inteligente. He perdido demasiado tiempo en la religión y en tantas cosas extrañas que la verdad yo digo, wow, ¿por qué yo no sé tantas cosas? Pero no se me preocupe, no se me preocupe. Porque la conclusión de esta breve disertación es entender cómo Dios actuó, cómo Dios sigue ese que hace las preguntas o ese que nos pone preguntas que debemos tener una respuesta. Nos dice en un tiempo muy maravilloso que es este, a través del apóstol, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, que me bendijo.
yo estoy aquí porque Dios me bendijo, no porque sea inteligente. Hay muchas cosas que yo no conozco. He metido muchas veces la pata. Déjeme decirle, no estoy nada satisfecho con lo que yo estoy viviendo en este momento. Nada. No me gusta la vida que tengo en este instante. Usted es libre de disfrutar la vida que tiene en este instante. Y disfrutar en base a sus respuestas, en base a lo que usted ha diseñado de vida, su vida. Yo no. Yo no. En lo más mínimo. Y le doy el ejemplo que hace un instante en una forma trivial. Le digo, no me ha salido absolutamente nada, pero es lo de menos. Sin embargo, eso es lo de menos. Yo me siento bendecido. No porque tenga resultados, no porque tenga dinero, no porque tenga nada, sino porque tengo algo que he aprendido. Y reconozco que he sido bendecido por Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea aquel que es el Padre de mi Señor Jesucristo. Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Dios y Padre, Dios y Padre. Jesús decía, voy a aquel que es mi Dios y que es su Dios. Aquel que es mi Padre y que es su Padre. A ese voy. Así que cuando oren, digan Padre nuestro. ¿Cómo? Sí. Porque no solamente Dios, hay una relación. No es una metodología orar, es una relación. Que me bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación. Fíjense lo que está diciendo, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, si metemos la pregunta muy particular a la cual se le invita a Job a considerarlo en sus nuevas preguntas. Esta es una nueva pregunta. Llévate esto en tu mente, en tu corazón. Esta es una nueva pregunta para ti. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la misma tierra? Dímelo. Dame la respuesta si es que eres inteligente. Y como que Dios dice, entiende que tú eres mucho más inteligente que el pastor Héctor. Tú eres mucho más. ¿Por qué? Porque tú sí eres feliz. Y el pastor Héctor no es feliz. Es bendecido, pero él no es feliz. Y de verdad que yo no soy feliz. No estoy en lo más mínimo satisfecho con lo que sé. ¿Cómo puedo vivir esto que expresa el apóstol de que en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él? Y, wow, y usted sabe que si nos metemos un poquito ahí en situaciones doctrinales, de ahí se han salido doctrinas independientemente de cuántas cosas de predestinación y no sé qué tantas cosas. O sea, no es sencillo. Yo no tengo todas las respuestas. Hago referencia a que todavía debo el viaje de diciembre y lo voy a seguir debiendo por los siglos de los siglos. Tengo las consecuencias, no solamente las fotos. Todavía estoy ahí con algunos apuros interesantes porque no me han salido las cosas como yo pensaba. Y lo traigo a colación porque íbamos saliendo y
Y entonces vino algo en mi mente. ¿Y si no vuelvo? ¿Cómo que un hombre de fe, cómo que un hombre de su conocimiento piensa que a lo mejor no puede volver? ¿Cómo no tienes fe? No tienes confianza. ¿No ves la bendición de Dios? No, claro que yo veo la bendición de Dios. Y la estoy pagando también. Pero me estaba yendo y yo decía, Chihuahua, hombre, directamente. Creo que hay cosas que yo he aprendido en mi caminar, algo que creo que tú me has depositado en mi corazón para compartir. Y no he tenido el suficiente tiempo para compartirlo con Gaby. Y no me he dado el suficiente tiempo para compartirlo con Carlos. Y no me he dado el suficiente tiempo como para compartirlo y dedicarle más tiempo a Eric. Me gustaría tener más tiempos como este. ¿Qué va a pasar con esos muchachos? ¿Qué va a pasar con esa iglesia? ¿Qué va a pasar con un mundo que es tan feliz el día de hoy? ¿Qué va a pasar con un mundo que está tan satisfecho con sus grandes logros? Y no digo que me necesite a mí, porque yo no soy. Mire, déjeme decirle una cosa. Hay gente, se dice por ahí, que todos somos reemplazables. Sí y no. Sí y no. Jesús es irreemplazable. Y déjame decirte, hay encuentros en la vida donde tú no vas a encontrar a otra persona que tenga el nivel y que tenga la asignación hacia tu vida, si no le entiendes. Hay personas que valen oro. Y cuando tú no sabes valorar una relación y no le sacas provecho a una relación, no vas a encontrar a otra persona como. Para un cariño, para un amor, un clavo saca otro clavo. Eso no es el asunto. Hay gente que Dios ha puesto con un valor especial y hay que saber sacar provecho. Yo he perdido de esa gente y me ha dolido el alma. No los he vuelto a encontrar.